Esta noche titulé a nuestro mensaje breve, le titulé Los dos caminos del pecado, los dos caminos del pecado. Y está basado en Proverbios 28, que le invito a abrir ahí su Biblia. Proverbios 28, estudiaremos un proverbio esta noche. Alguien dijo una vez que el mayor problema del hombre, el mayor problema del ser humano no es la pobreza. El mayor problema del hombre no es la falta de dinero. Asimismo, la problemática más grande del hombre no es la enfermedad. El mayor problema del hombre no es que le falte salud, médicos o medicamentos. El mayor problema del hombre tampoco es la guerra que hay en el mundo. Tampoco es su necesidad más grande o su problema más grande, tampoco es los malos gobiernos que tenemos, o la falta de trabajo, o los trabajos mal pagados. No, el problema más grande del hombre, alguien dijo una vez, es el pecado. Pero después de que se dijo eso, y no estoy de acuerdo con eso, después de que se dijo eso, alguien más dijo, no, el problema más grande del hombre no es el pecado, porque el pecado tiene solución en Cristo. Así que el problema más grande del hombre es el pecado que no se lleva a los pies de Jesucristo. Ese es el mayor problema del hombre. No es la pobreza ni la enfermedad. No es la falta de dinero o de trabajo. El mayor problema del hombre es su pecado que no lo lleva a Jesucristo. Ese es el mayor problema. Y ese problema condena al hombre, lo lleva a la condenación eterna, al infierno. Por eso, hermanos, hoy quiero que meditemos en Proverbios 28 con un versículo muy bien conocido, que es el versículo 13. Proverbios 28:13 dice la palabra de Dios: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Una vez más, para fijarlo en la mente, este versículo dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El pecado es una realidad en la raza humana. Desde que Adán y Eva pecaron, el pecado se introdujo en este mundo perfecto que Dios había creado, y desde entonces el pecado ha venido a ser la consecuencia de ese primer pecado de Adán. Es por eso que ahora en Adán todos mueren, y por eso la Biblia dice que no hay justo ni aun uno, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay nadie santo totalmente, solo Dios. El hombre es pecador y nuestro pecado puede llamarse borrachera, mentira, adulterio, malos pensamientos, idolatría, hechicería, puede llamarse como sea, pero es pecado delante de los ojos de Dios. Y el pecado es una realidad a nivel individual, a nivel familiar, a nivel nacional y a nivel mundial. Solo es cuestión de echar un vistazo al mundo para ver que el mundo se cae a pedazos por causa del pecado. Alguien dijo una vez: ¿qué es el pecado? Muy fácil, el pecado es rebelión contra Dios. Pecado es rebelarse contra lo que Dios ha dicho y lo que Dios es. Cada vez que no hacemos algo que Dios ha mandado, pecamos. Y cada vez que hacemos algo que Dios ha prohibido, pecamos. Por tanto, el pecado es rebelión contra Dios y es una realidad. Ahora, los creyentes que hemos conocido a Jesucristo como Salvador, no debemos excluirnos de este problema del pecado. El pecado sigue siendo una realidad en nuestras vidas. La primera carta de Juan, capítulo 1, hablando a cristianos, el apóstol Juan dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y está hablando el apóstol Juan, el apóstol del amor, el apóstol que se había recostado al lado de Jesucristo. Era un apóstol, era creyente, era un predicador, era fiel, era alguien salvo. Pero dice:
Si decimos que no tenemos pecado, y en ese tenemos en plural, está incluyendo a él y a todos los cristianos con él. Por lo tanto, si los cristianos dijéramos el pecado no es un problema para mí, estaríamos mintiendo. Nos estaríamos engañando a nosotros mismos. Tú tienes un problema con el pecado. Yo tengo un problema con el pecado. Y si decimos que no, te engañas, pero no a nosotros, sino a ti mismo, dice el apóstol Juan. De modo, hermanos, que hoy quiero consolar nuestros corazones con la palabra de Dios. Y que este Proverbio 28:13 nos consuele con los dos caminos del pecado, que es como he titulado este mensaje, porque este proverbio nos habla de los dos caminos del pecado. Nótelo una vez más, hay solución al pecado, y esa solución nos la dijo aquí Salomón en este versículo. La Biblia dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En este versículo se escriben los dos caminos posibles para el pecado. Es como si Salomón estuviera hablando de dos clases de personas. La primera parte del versículo habla del que encubre su pecado. Ese es un primer camino que podemos seguir con el pecado, encubrirlo. Y es una clase de persona que Salomón describe ahí y da su consecuencia. Ese es un camino, iglesia. Encubrir el pecado es una de las dos opciones que tú tienes. La segunda es muy obvia. Dice: el que los confiesa. La segunda opción para con el pecado en nuestra vida, que es una realidad, es confesarlo. Y vamos a explicar qué es estas dos cosas, pero desde ahora quiero que usted entienda y se consuele con el hecho de saber que hay solución al pecado. El pecado es un problema que tiene desenlace, solución, respuesta. Sin embargo, hermanos, es interesante que cuando la Biblia nos da la salida al pecado, al mismo tiempo, en el mismo versículo, nos advierte si escogemos el otro camino. Aquí tenemos los dos caminos. Escucha, tu pecado o lo encubres o lo confiesas. No hay otra cosa que puedas hacer. Actualmente en tu vida tú estás haciendo una de estas dos cosas. O lo estás encubriendo o lo estás confesando. Tú que estás acá en nuestra iglesia y que estás sufriendo por las pruebas que podemos pasar y que el Señor así quiso, puedes hacer con tu vida, no la de otros, pero con tu vida, uno de dos caminos con tu pecado. Tú lo encubres o tú lo confiesas. No hay otra cosa. No hay tal como que no, yo ahorita estoy en pausa con mi pecado. Lo estoy cometiendo, pero estoy en pausa. Lo voy a confesar algún día. Una vez un hombre me dijo hace varios años: yo estoy pecando, pero estoy en pausa. Un día lo voy a confesar. Un día lo voy a confesar. Un día llegará, me llegará mi día de confesarlo. Bueno, eso no es lo que la Biblia dice. Solo hay dos caminos: o lo encubres o lo confiesas. No hay nada en medio. Tú solamente puedes reaccionar de dos maneras ante la realidad del pecado: o lo encubres o lo confiesas. Y Salomón en este versículo nos da estos dos caminos al pecado, traduciéndolos en dos clases de personas. Si se fijan, habla de personas: el que encubre y el que confiesa. Está hablando de personas, de seres como nosotros, que toman la decisión o de encubrir o de confesar. Hermanos, no hay versículos en la Biblia tan claros como este respecto a la responsabilidad individual del pecado. O sea, que cada quien es responsable de su pecado. Y este es un versículo así. Si el pecado es una realidad de nuestra vida, tú eres responsable: o lo confiesas o lo encubres. O lo encubres o lo confiesas. Nadie podrá decir: mi esposa me hizo encubrirlo. Nadie podrá decir: Dios me llevó a encubrir mi pecado. Dios quiso que encubriera mi pecado. Eso es algo totalmente equivocado. Es decisión y responsabilidad de cada uno decidir o encubrir o confesar. Y por eso Salomón nos lo plantea en dos maneras. Y créanme, hermanos, aunque esta primera parte del proverbio es una advertencia,
La segunda es un consuelo. Y quiero que usted lo tome, porque me cuesta mucho trabajo subir a predicar solo para consolar, porque la Biblia cada vez que consuela al mismo tiempo advierte. Y yo tengo que ser fiel con estos dos lados de la moneda. Yo quisiera subirme en esta noche y darle solamente consuelo, pero yo estaría mal, porque al mismo tiempo que Dios consuela, Él al mismo tiempo quiere advertir. Y la primera parte del proverbio es una advertencia muy fuerte, y la segunda parte del proverbio es un consuelo precioso. Quedémonos con ambas, porque ambas son importantes. No solamente Dios quiere sanar nuestro corazón, antes Dios quiere primero examinar nuestro corazón. Dios quiere primero probar nuestro corazón y después el Señor es capaz de dar aliento a nuestro corazón. Ambas cosas, iglesia, ambas cosas son importantes. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Sabes por qué creo que es de dos filos? Bueno, algunos dicen dos filos la Escritura, Hebreos 4, porque un filo el Antiguo Testamento y un filo el Nuevo Testamento. Bueno, si lo quieres entender así, entiéndelo así. Pero yo veo más sustento bíblico para decir que la palabra de Dios hace dos funciones. Por un lado advierte y por el otro sana o consuela. Por un lado advierte, no amenaza, advierte. Y por el otro lado da sanidad. Esa es la palabra de Dios, hermanos. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En esas palabras que Pablo dice que la Biblia hace por nosotros, están incluidas las dos cosas. Tanto nos corrige el mal como nos alienta al bien. Tanto nos evidencia el pecado como nos alienta a la justicia. Por lo tanto, esta noche dejemos que este versículo advierta nuestra vida y consuele nuestro corazón. Primer camino del pecado, encubrirlo. Es una primera opción. Versículo 13, primera parte. El que encubre sus pecados no prosperará. La palabra encubrir ahí, usted sabe que el Proverbios es una parte del Antiguo Testamento escrita en hebreo. La palabra ahí encubrir solamente quiere decir esconder, ocultar. El pecado puede esconderse por un tiempo. El que encubre su pecado. El hombre es muy astuto para esconder su pecado, hermanos. Y yo quiero que tú lo reconozcas esta noche. Tú puedes ser muy hábil para esconder pecado. Y puedes armar toda una fachada de mentiras para ocultar un pecado. Tú lo puedes hacer, yo lo podría llegar a hacer, pero sería incorrecto. El pecado puede ser encubierto fácilmente. Un par de mentiras, se dice que el hombre es experto en mentir. Y tú sabes que entre más tiempo pasa, el mentiroso tiene que mentir cada vez más, no solamente para salir de los aprietos, sino para seguir cubriendo las mentiras que ha dicho en el pasado. Un mentiroso, entre más tiempo pasa, más mentiras tiene que decir. Y ocultar se vuelve el pecado, ocultar el pecado se vuelve en toda un arte, en toda una ciencia malévola de mentiras. El hombre es astuto, eso es astucia, no es sabiduría. El hombre es astuto para encubrir su pecado y mantenerlo alejado de los ojos del mundo o de los ojos de las personas. El hombre puede hacer eso. Incluso tú dirás, pero yo con las personas que vivo les conozco todo. No es cierto. ¿Por qué no conoces lo profundo de su corazón? Puedes vivir con alguien con quien lleves años y aún así ese alguien estar encubriendo su pecado. O tú puedes estar encubriendo el pecado y quien vive contigo no se ha dado cuenta. Esta, hermanos, es una artimaña humana, astuta, perversa, y es lo que Santiago 3 le llama una sabiduría terrenal, animal, diabólica. Es astucia, es la astucia demoníaca de mentir. Estamos hablando del que encubre el pecado como una astucia humana y diabólica. Sin embargo, aunque a los ojos de los hombres puede ser encubierto el pecado, gloria a Dios que nunca puede ser encubierto delante de los ojos de Dios.
Nunca puedes encubrir el pecado delante de los ojos de Dios. Si puedes ir con tu Biblia rápidamente al Salmo 139 sin perder Proverbios. En el Salmo 139 está esta declaración de una forma directa. Salmo 139, versículo 11. ¿Recuerdas esa porción? Salmo 139, 11 dice: si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Versículo 12, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. La idea poética aquí de David al escribir que no te puedes esconder de Dios ni en las tinieblas, no está hablando precisamente de pecado. La idea de David allí es demostrar que no hay forma que te puedas esconder de la presencia de Dios. Si estuvieras envuelto en tinieblas, Él te ve. Si estuvieras en la luz radiante, Él te ve. Si estuvieras escondiéndote, Él te ve. Es imposible ocultarse delante de los ojos de Dios. No puedes encubrir tu pecado para con Dios. Puedes encubrir tu pecado por un tiempo con los hombres, pero no puedes encubrir tu pecado nunca para con Dios. Demos un ejemplo de esto. Vayamos a 1 de Samuel capítulo 11 y vea cómo esto se ve traducido en un ejemplo real. Es 2 de Samuel, perdón. 2 de Samuel 11. 2 de Samuel 11, una historia triste, de las historias tristes del Antiguo Testamento. 2 de Samuel 11, ¿recuerdas la porción? Versículo 2. 2 de Samuel 11:2, sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. En otras palabras, rey, es casada. Es lo que le están diciendo realmente sus siervos. Rey, es casada, es casada. Versículo 4. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Esto fue oculto. Versículo 5, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. ¿Conoces la historia? Versículo 6 dice que entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías Eteo, y primera estrategia de ocultar el pecado, ¿cuál fue? Intentó traer al esposo para que estuviera con Betsabé y su pecado fuera encubierto totalmente con un engaño. No lo pudo hacer. ¿Sabes cuál fue la estrategia número 2? ¿Lo mandó? Matar. Prácticamente lo mandó matar. Versículo 15, escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. La mujer queda encinta. David busca ocultar su pecado, lo intenta hacer por la vía más fácil, trayendo al esposo para que esté con Betsabé. No lo logra por la fidelidad de Urías, así que decide matarlo. Esto sucedió, hermanos, y se cumplió tal como David lo esperaba. Este es un argumento muy fuerte, hermanos, para entender que no siempre todo lo que pasa era lo que Dios quería. Aquí murió Urías Eteo. No era lo correcto, pero pasó. David está buscando esconder su pecado. Y Urías Eteo muere. Pero versículo 26 y 27 dice: oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David, la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue ¿qué, hermanos? Frase clave: fue desagradable ¿ante qué? ¿Quién los vio? Los ojos de Jehová. Es imposible ocultar el pecado ante los ojos de Jehová. Nadie puede encubrir su pecado ante Dios. Lo que David había hecho, Dios lo había visto, y aunque nadie más se había enterado de manera exacta y a detalle, Dios sí lo sabía y lo había hecho. Esto nos enseña cómo es imposible encubrir el pecado ante Dios.
Vuelve por favor un poco en la historia al libro de Josué capítulo 7, rápidamente. En Josué 7 tenemos un ejemplo más triste. En Josué capítulo 7 tenemos la batalla contra Ai, versículo 5, Josué 7:5, y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Israel es derrotado por una ciudad pequeña llamada Ai. Y entonces Josué clama, versículo 7, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Josué se está quejando y está diciendo, Señor, perdimos la batalla. Versículo 10, Dios le contesta, escuchen la contestación de Dios. Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Vean qué paralelo, hermanos. Esto es la Biblia. Han roto, han quebrantado mi pacto, han tomado el anatema, han hurtado, han mentido y lo han escondido. Había alguien en el ejército de Israel que estaba encubriendo su pecado, pero no ante los ojos de Jehová. Versículo 12, consecuencia, por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Dios permitió la derrota, iglesia, para que Israel supiera que el pueblo de Dios debe ser santo, santo para él. Versículo 13 y 14 comienza a llamar al pueblo, ¿se acuerda? Lo comenzó a tomar por tribu, por familia, por casa. Versículo 14, versículo 15, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado. Anatema significa aquello prohibido, aquello que tomó y rompió la ley de Dios, aquello que no se debía tomar. Dice que el que fuera sorprendido sería quemado, él, todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué, hermanos, como un líder obediente, aún con el dolor en su corazón, hizo esto. Finalmente dan con el culpable. ¿Sabe quién era, verdad? ¿Cómo se llamaba? Acán, versículo 20. Y Acán respondió a Josué, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Y así he hecho. Miren lo que dice Acán, versículo 21. Vean, hermanos, esto es muy importante. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí está escondido, lo ocultó bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Escuchen, hermanos, escuchen. Dios dirigió a Josué para dar con el culpable. El culpable, Acán, no confesó su pecado. Ahora tú me dirás, pastor, sí, ahí está diciendo, yo lo hice, yo lo tomé, yo he pecado, ahí está escondido. ¿Lo está confesando, no, pastor? No, hermanos, no lo está confesando. Dios los guió a que fuera descubierto, y es distinto. Acán fue descubierto en su pecado por voluntad y guía soberana de Dios. Y cuando Acán fue descubierto y trajeron a su tribu y luego a su familia y luego a él, ¿qué le quedaba decir, hermanos? No soy yo, es otro Acán, es Acán López, yo soy Acán Juárez. No le quedaba decir eso. Por lo tanto, él fue evidenciado por Dios. Y enfatizo esto, Acán no confesó su pecado, hermanos. No se arrepintió de su pecado y por eso van a venir las consecuencias del que encubre su pecado. Versículo 22, las leeré con tristeza. 22. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello, y tomándolo de en medio de la tienda lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová, el anatema, lo que había robado.
Versículo 24, entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Hermanos, agarraron el anatema, agarraron sus cosas, agarraron su tienda, agarraron a él, a su familia, a sus criados, a sus animales, a sus hijos y a sus hijas. Versículo 25, y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los de Israel los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Esto fue un juicio terrible, hermanos, a Acán y a su familia. Los lapidaron y después los incendiaron. ¿Puedes pensar en eso? Y tú dirás, pastor, ¿y eso estuvo bien? Eso fue lo que Dios mandó. Israel había pecado en esta familia, son apedreados y luego son ya muertos de ser apedreados, son quemados, son incinerados. ¡Qué terrible! Y tú dirás, ¿y por qué la familia? Los hijos. Bueno, porque aquel Acán que había pecado había contaminado, es la única respuesta. Había contaminado también su casa. Por eso todo fue quitado. ¿Te fijas ahí el celo de Dios por la santidad? ¿Te fijas ahí cómo Dios prefiere quitar una familia, un hombre, con tal de perseverar un pueblo santo? David no pudo esconder su pecado ante Dios. Acán no pudo encubrir su pecado ante Dios. Los dos sufrieron sus consecuencias. Salmo 32 nos habla de las consecuencias del que encubre sus pecados. Por favor, Salmo 32, un salmo que habla, si bien del perdón, primero habla de la consecuencia del pecado. Salmo 32 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Escucha versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. David está diciendo, mientras callé, o sea, mientras no confesé mi pecado, me fue mal. Todas esas imágenes que usa, hermanos, en versículos 3 y 4, son imágenes metafóricas para hablar de las consecuencias de esconder su pecado, de encubrir su pecado. Mírelas, se envejecieron mis huesos, gemir todo el día, se agravó tu mano, me sequé, me sentí que me sequía, sentí que me secaba por dentro, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Esto está hablando de una consecuencia que David se estaba consumiendo por dentro mientras no confesaba su pecado o mientras lo encubría. Hermanos, escucha, mientras más te tardas en confesar tu pecado, más consecuencias acumulas por él. ¿Escuchaste eso? Mientras más te tardas en confesar y en arrepentirte, más consecuencias y sufrimiento acumulas en tu vida. Y cuando es alguien incrédulo, Romanos 1 dice que acumulas ira, más ira para el día de la ira. Estás acumulando consecuencias, ira. Estás acumulando contra ti mismo. Encubrir el pecado es imposible ante Dios. Es temporal delante del hombre, temporal, porque no hay nada encubierto que no haya de manifestarse. Pero es siempre con consecuencias tristes, y entre más tardas en sacarlo a la luz, más consecuencias vienen. Te secas, te dañas, gimes, te envejeces en tus huesos, lo cual habla de imágenes de tristeza, angustia, aflicción y espiritualidad seca. Volvamos a Proverbios 28, hermanos. Una vez más, Salomón dice, Proverbios 28:13, ¿qué le pasa al que encubre su pecado? No prosperará. El que encubre su pecado, ya vimos que es encubrir, no se puede ante Dios, ante los hombres es solo por un tiempo, pero siempre trae consecuencias. Pero aquí viene cómo lo pinta Salomón sus consecuencias. El que encubre sus pecados no prosperará. La palabra ahí prosperar no se refiere a económico.
La palabra prosperar es una palabra hebrea que significa avanzar, tener éxito o recibir bendición. Tiene la idea de un avance que Dios hace en la vida o un éxito que Dios derrama sobre sus hijos. Por lo tanto, Salomón está diciendo, el que esto hace, que encubre, que trata de ocultar, que es algo iluso porque nunca lo logras ante Dios y jamás durará para siempre con los hombres, eso al final de cuentas te trae la consecuencia de que no prosperas. El pecado te impide avanzar. El pecado te impide tener éxito. Hermano, cada vez que has tenido y yo he tenido derrotas, seguramente es porque ha habido un pecado que no confesamos. Me pongo a pensar en mí mismo cuando he intentado cosas en el ministerio y he fracasado, cuando he intentado cosas en mi familia y he fracasado. Puedo mirar mi propia vida y analizar que era por algún pecado y Dios no permitió que yo prosperara. No permitió que yo tuviera éxito, que avanzara. En otras palabras, no pude derrotar a mi ay. Fui vencido por algún pecado, porque la consecuencia final de no o de encubrir tu pecado es que no prosperas, no hay éxito, no hay avance, no hay bendición. Ahora explicas la vida de muchas personas que conoces. ¿Por qué no avanzan? ¿Por qué no? Parece el lenguaje coloquial, parece que la vida los trata mal, ¿no? Y que les llueve sobre mojado, y que van de mal en peor, y que no pueden, no dan una, decimos, ¿verdad? ¿Por qué? Es porque el pecado encubierto no te hace avanzar, prosperar, ni tener éxito. Ahí está la clave, hermanos. El pecado impide el éxito. Jamás Dios va a dar éxito a alguien que vive en pecado. Jamás. O sea, no hay nadie en el universo, en la historia humana, que haya dicho, yo viví en pecado y me salí con la mía porque burlé a Dios y sí tuve éxito. Jamás va a pasar eso. Jamás. Porque el que encubre sus pecados nunca va a prosperar, nunca avanzará, nunca tendrá bendición, nunca irá adelante. Y esto que estoy diciendo en Proverbios 28 y 13, puedo estar describiendo tu vida que no prospera por pecados en ti. Estás escondiendo en tu tienda como Acán, estás haciendo esfuerzos bien grandes como David para acomodar las cosas y que todo permanezca oculto. Pero sabes por dentro que tus huesos se secan y tu verdor se vuelve triste. Nadie en pecado prospera, avanza, absolutamente nadie. Esto, hermanos, es una advertencia muy grande. No hay éxito ni bendición para el que permanece en pecado. No lo hay. Una vez más, ¿cuál pecado, pastor? El que sea. Cualquier pecado en el que perseveres, hoy espero que entiendas que el pecado verdaderamente mata. Y es una advertencia para nosotros. La historia de Acán siendo lapidado y después quemado puede ser la historia tuya y de tu familia. No serás lapidado ni quemado, pero sí destruido de alguna manera por el pecado que tú permites y encubres. Quiero que vayamos a un pasaje más de este punto que es Santiago. Rápidamente, hermanos. Santiago, por favor. Santiago nos dice algo más final de esta primera parte de Proverbios 28, 13. Santiago, por favor, capítulo 1. Conoces esto, solo déjate lo puntualizo. El que encubre sus pecados no prospera. Vienen consecuencias. Mira de qué manera lo dice Santiago. Santiago 1, versículo 13 en adelante. Santiago 1:13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. La tentación no viene de Dios. Aquí dice de dónde viene, versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, deseos de la carne, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Hermanos, estos versículos yo se lo he explicado antes. Lo que hace Santiago es comparar el proceso de crecimiento del pecado con el proceso de gestación en un embarazo en una mujer.
Cuando tú permites la tentación en tu vida y le das cabida en tus deseos, concupiscencia son deseos de la carne. Cuando tú cobijas la tentación y los abrazas con tus deseos carnales, es como la concepción en el vientre de una mujer. Ya, se unió al pecado tu corazón, se unió y tuvo una unión tus deseos con el pecado. Es como el día de la concepción de un nuevo ser. No se nota, nadie lo sabe, nadie lo ve. Los primeros días ni el médico lo puede saber, primeros días, ni el médico lo puede saber, pero ya está concebido un nuevo ser. Por lo tanto, Santiago dice, versículo 15, entonces la concupiscencia, ese deseo, después que ha concebido, que ya recibió el pecado, da a luz el pecado. En otras palabras, genera una vida de pecado a causa de que la concupiscencia está en eso. El pecado surge, el pecado avanza. Y así como el vientre de una mujer crece conforme pasa el tiempo, las evidencias de pecado en una persona son más visibles entre más pasa el tiempo. Es por eso que delante de los hombres no te puedes esconder. Porque si estás en pecado, entre más tiempo pasa, más fácil será darnos cuenta. Un embarazo no lo puedes ocultar, al menos unos meses, pero después no es fácil. Es lo mismo con el pecado, por eso Santiago dice, ese pecado comienza a crecer. Y eso, hermanos, o sea, yo sé, el embarazo no es nada pecaminoso, el embarazo dentro del matrimonio no es nada pecaminoso, pero aquí Santiago lo usa como una ilustración del pecado. Y así como es una comparación exacta, porque como el vientre de la mujer empieza a crecer, así el pecado concebido empieza a multiplicarse dentro. Santiago no sé qué tanto conocimiento tenía de biología, pero el Espíritu Santo tiene todo el conocimiento de biología y fue quien inspiró a Santiago. Y la concepción lo que es una reproducción de células, tú lo sabes. Dos células se unen y empiezan a multiplicarse, mitosis, meiosis, los que saben eso, empieza a multiplicarse hasta comenzar a generar tejidos, y esos tejidos órganos, y esos órganos sistemas, y esos sistemas cuerpo. O sea, las células se van multiplicando hasta formar el cuerpo del bebé. Y es increíble que Santiago use esa ilustración para hablar del pecado. El pecado comienza pequeño, va creciendo, se va multiplicando, así es el pecado, hermanos. Se va a multiplicar, se va aumentando, se va desarrollando, va creciendo hasta el punto que llega a ser, versículo 15, el pecado siendo consumado, hasta que es consumado. Y eso habla del día del parto. Siendo consumado, da a luz la muerte. El texto griego dice, nace muerto. Obviamente está comparando a una mujer embarazada que al dar a luz su hijo nace muerto. Y está diciendo, así es el pecado. Cuando tú lo permites en tu vida y crece y se reproduce y aumenta y llega a ser visible, llega al punto en que da luz, o sea, se evidencia y entonces nace muerto en el sentido de te vienen las consecuencias. Una tristeza muy grande es una madre que ve nacer a un hijo muerto. Esa misma consecuencia de tristeza es la que viene por concebir pecado. Qué imagen tan ilustrativa, ¿no? Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Advertencia. Pero, gloria a Dios, hermanos, hay una segunda parte del versículo. ¿Están conmigo? Dice, segunda parte del versículo, Proverbios 28:13, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará, ¿qué? Misericordia. Este es el segundo camino del pecado, o una segunda forma en que podemos tratar con el pecado. No encubrirlo, sino segundo lugar, confesarlo. Una vez más, está hablando de una persona, el que los confiesa. Esta segunda parte del texto es un consuelo. Si la primera fue una advertencia, esta segunda es un consuelo. El que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahora, hermanos, yo les he enseñado
lo repito hoy, que los proverbios son frases, dichos de sabios antiguos que fueron inspirados estos por Dios, por el Espíritu Santo, y hay diferentes clases de proverbios. Hay proverbios que se llaman antitéticos. Un proverbio antitético es donde la segunda línea dice lo opuesto a la primera, antitético, lo opuesto. Este es un proverbio antitético. La primera frase es opuesta a la segunda y la segunda es opuesta a la primera. Son opuestos. Arriba, la primera frase dice el que encubre. Lo opuesto de encubrir es confesar. Confesar. Y confesar es lo opuesto a encubrir. Ahí tienes los dos caminos para proceder con el pecado. O lo encubres o lo confiesas. Es un proverbio antitético y la segunda línea es la correcta, la que nos da el camino correcto. Confesar. Aquí en este versículo, la palabra confesar, hermanos, tiene que ver con reconocimiento. Pero ojo, voy a pasar unos segunditos en esto. Cuando dice el que confiesa, está refiriéndose a confesión de pecado. Y esa palabra, bueno, tiene que ver con reconocer ese pecado, con admitir ese pecado, con expresar ese pecado. Realmente esta palabra hebrea es un poquito plana, es mucho más rica la palabra griega del Nuevo Testamento cuando nos habla de confesar. Por ejemplo, en primera de Juan 1:9 que usted conoce, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es la misma palabra en español, confesar, pero allá está en griego y es la palabra homologueo que les he explicado antes. Homologueo es homo igual, logeo, decir. Homologueo es decir lo mismo o repetir lo mismo. Homologueo. Confesar es decir lo mismo. Atrapan al delincuente y le dicen, confiesa, tú robaste el banco. ¿Y qué tiene que decir el ladrón? Sí, yo robé el banco. ¿Qué está haciendo? Confesando, o sea, homologueo, diciendo lo mismo de lo que se le está acusando. Es un reconocimiento verbal la confesión, hermanos. Pero es un reconocimiento verbal que va más allá de lo verbal. Ojo con esto. Si la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona, usted tiene que entender exactamente qué es confesar el pecado, o como dice ahí, el que los confiesa. ¿A qué se refiere, hermanos? Bueno, como dije, involucra un reconocimiento sincero y profundo con lamento de ese pecado. Ahora, hasta aquí vamos todavía muy incompleto, porque hay personas que pueden estar llorando, tristes, lamentándose y decir, estoy muy triste por mi pecado, estoy súper arrepentido, y aún así no están confesando. Ojo, hermanos, esto es muy importante. Se los quiero decir de esta manera. Hay 7 personajes en la Biblia, 7, que dijeron exactamente la misma frase. Yo he pecado. Eso es una confesión. Hay 7 personajes en la Biblia que yo he estudiado que dijeron yo he pecado. El primero de ellos fue Faraón, cuando Moisés le dijo que dejara ir a su pueblo y después de varias plagas, Faraón llama a Moisés y le dice, yo he pecado, vete con el pueblo. Y ya sabes lo que hizo después, se arrepintió y no los dejó ir hasta que finalmente Dios lo quebrantó. Pregunta, ¿fue una confesión correcta, profunda y sincera? Segundo personaje que dijo yo he pecado fue Balaam. Balaam, cuando es confrontado por ese animal de carga que Dios, el ángel de Jehová hizo que hablara, Balaam después recapacita y dice, yo he pecado, pues no sabía que el ángel de Jehová estaba en mi camino. Fíjense, yo he pecado. Y le dice después, si quieres que no vaya, no iré. Y el ángel de Jehová le da instrucciones, pero Balaam dijo, yo he pecado. Pregunta, ¿eso es una confesión, hermanos? Tercer personaje que dijo yo he pecado, lo leímos en Josué 7, Acán. ¿Se fijan que cuando lo llaman, él dice yo he pecado? Pues mirando esto y aquello, lo tomé. Él dijo yo he pecado. Pregunta,
¿Eso fue confesar su pecado? Siguiente persona que lo dijo, esto está abrumador, hermanos. La siguiente persona que dijo esta frase fue Saúl. Saúl, cuando Dios le manda a destruir a Amalek y no lo hace con obediencia y exactitud, Samuel viene y lo confronta y le dice, pues qué valido de ovejas y bueyes oigo. Y Saúl empieza a justificarse, y cuando Samuel lo enfrenta más, Saúl no le queda de otra más que decir, yo he pecado. Pero ven, hónrame delante del pueblo. Pregunta, al decir yo he pecado y reconocer su maldad, ¿estaba ya confesando su pecado verdaderamente? La siguiente persona que dijo esto en la historia, en la Biblia, fue David. David, cuando pecó con Betsabé y fue confrontado por el profeta Natán, el profeta Natán le cuenta la historia de la oveja y todo esto, y después le dice, tú eres ese hombre. ¿Te acuerdas? Y en ese momento Natán empieza a confrontar y a decirle todo lo que Dios le mandó decir, y David dice, yo he pecado. Es todo lo que dice David. A diferencia de los anteriores, es lo único que él dijo, yo he pecado. Y la respuesta de Natán es increíble. Jehová también ha remitido tu pecado, no morirás. El no he pecado de David fue distinto al de los anteriores porque lo tenemos en manera extendida en el Salmo 51. El Salmo 51 es la expresión del yo he pecado de David de una manera más extensa. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David dijo yo he pecado, pero fue distinto a los demás. El penúltimo personaje que dijo yo he pecado en la Biblia es en una parábola, y es el hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo está perdido, sin dinero y anhelando llenar su vientre, ya ni siquiera comer, llenar el vientre de la comida de los cerdos, él recapacitó acerca de la casa de su padre y confirmó que iría con su padre y le diría, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, ponme como a uno de tus jornaleros. El hijo pródigo dijo, yo he pecado. La historia de la parábola dice que él regresó y el padre le abrazó, hizo fiesta y le recibió. Distinto a los primeros, semejante al de David. Y la última vez que aparece la frase yo he pecado en la Biblia es por un hombrecillo bien famoso que se llama Judas. Cuando Judas devuelve las piezas que había cobrado por la entrega y lo que hizo contra Cristo, él dice, yo he pecado entregando sangre inocente. ¿Te acuerdas la respuesta de los cariñosos fariseos? Allá tú, ¿qué nos importa a nosotros? Pero Judas dijo, yo he pecado. Pregunta, ¿fue una confesión sincera eso? ¿Sabes lo que siguió después? Fue y se ahorcó. Hasta al ahorcarse, Judas falló. Porque la Biblia dice que la cuerda de la que se colgó se rompió, cayó al suelo, era una zona pedregosa en un despeñadero, y al caer se partió en pedazos, su cuerpo se abrió, su vientre se rasgó y salieron sus entrañas. Es como ese tipo de personas que hasta matarse no les sale bien, porque su pecado fue juzgado incluso al momento de su muerte. Fueron juzgados por su pecado. Aquí tienes a 7 personas que dijeron yo he pecado. Espero que hayas entendido que hay unos de ellos que lo dijeron y no era confesión verdadera. Otros lo dijeron y fue confesión verdadera, y la diferencia es que hubo de por medio la gran bendición que se llama arrepentimiento. Faraón no se arrepintió, Balaam no se arrepintió, todos ellos perseveraron en su pecado. Acán no se arrepintió, Saúl no se arrepintió, Judas no se arrepintió. Por lo tanto, escucha, iglesia, no basta decir yo he pecado. La confesión incluye arrepentimiento. Por eso mírame, cuando la Biblia dice, mas el que los confiesa y se aparta, no solamente está diciendo el que lo dice, ya lo dijo. ¿Y qué que lo haya dicho? Eso no es confesión. Confesión no solamente implica decirlo es fácil.
La confesión implica lo que estoy diciendo que es verdadero arrepentimiento. Lo tuvo David, lo tuvo el hijo pródigo, únicamente de esta lista. Porque ese arrepentimiento incluye el elemento que dice el versículo al final: se aparta, se aparta. Confesar va acompañado de apartamiento del pecado. La confesión, hermano, si no lleva separación del pecado, no es confesión. ¿Me explico? Si el que dice yo he pecado, me siento mal, estoy triste, hice mal, perdónenme, pero no corta, no se aparta del pecado, no está confesando verdaderamente. A veces nosotros nos contentamos mucho con la palabra. A ver, hijo, hiciste esto y esto. Sí, perdón, papá, hice mal. Bueno, ya lo dijo, ¿no? Ya dijo que lo siente. Ya, está bien. ¿Eso qué? Ya pidió perdón. ¿Eso qué? No es suficiente, hermanos. La confesión incluye un apartamiento o un arrepentimiento del pecado. Es lo que Dios quiere. Vean la actitud correcta del que confiesa. En Salmo 51 es la oración de David, estoy terminando. En el Salmo 51, miren, terminemos allí. El Salmo 51 tiene la actitud correcta del que se arrepiente. El Salmo 51, versículo 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vuelvo al 10. Esta es la actitud del que confiesa y se arrepiente. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Te fijas lo que David está pidiendo, hermano? Limpieza y novedad. David está diciendo: Señor, límpiame y renuévame. Señor, límpiame y dame nueva vida. Eso es confesar con arrepentimiento. Confesar no es suficiente con decir. La actitud correcta debe ser acompañado de arrepentimiento, donde buscas la limpieza de Dios y la renovación de vida. Es abandonar el pecado, es arrepentirse del pecado. Hermanos, es la invitación de Cristo. Cristo dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hechos capítulo 17, que dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. E Isaías 55, 7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Esto es arrepentimiento, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿De quién tiene misericordia Dios? Del que se arrepiente, el que confiesa y se aparta. Él tiene la misericordia de Dios, el que confiesa y se aparta. Él es el que tiene el perdón y la ayuda de Dios. Dios será amplio en perdonar, le dará de su misericordia. ¿Por qué? Porque Dios da segundas oportunidades, sí, pero a los que se arrepienten, a los que confiesan como David y como el hijo pródigo. A ellos Dios les da misericordia porque confesaron su pecado. Una vez más, como dice Primera de Juan 1:9. Y esta es la invitación de Jesucristo. Hermanos, una vez más, nuestro texto dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué alcanzará? Ahí tienes. La misericordia de Dios es sobre los que confiesan su pecado y se apartan de su pecado en verdadero arrepentimiento. Aquí tienes en este versículo los dos caminos para el pecado. Tú eliges. Puedes esconder tu pecado o encubrir tu pecado, o puedes confesar tu pecado. Cada uno te trae diferentes consecuencias. Encubrirlo te trae no prosperidad. Confesarlo te trae a la misericordia. Hermanos, hay perdón en Cristo. El mayor problema del hombre no es el pecado, es el pecado que no confiesas. Hay esperanza en el Señor. Dios está siendo paciente con nosotros, porque si hay algún pecado en nuestra vida, Dios nos está dando tiempo para arrepentirnos, para confesarlo.
Incluso, hermanos, ver la caída de otras personas, esa es una misericordia de Dios hacia nosotros. Porque Dios nos permite, al ver a otros que caen, examinarnos a nosotros mismos para no caer de la misma manera. Esto es un aliento. Hay perdón si confiesas, hay misericordia si te apartas, hay perdón si te arrepientes. Pero acuérdate, ese consuelo va acompañado de una advertencia. Hay consecuencias si lo encubres. Ambas cosas son ciertas, hermanos. Y la palabra de Dios debe advertir al mismo tiempo que debe consolar. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo estás tú hoy? ¿Cómo está tu familia? ¿Qué tanto pecado hay en tu tienda? ¿Qué tanto pecado estás permitiendo y que el Señor ha tenido misericordia de ti, que no te han quemado ni apedreado? O sea, no han venido las consecuencias, pero que estás a tiempo de salir de ello y confesar. ¿Sabes qué? Yo a veces llego a esta iglesia y pienso que hemos caído en una forma de pensar que no tenemos nada de qué arrepentirnos o que no tenemos nada que confesar, que estamos bien, que los que necesitan confesar son los de allá afuera. Jamás olvidaré a un hombre que le pregunté una vez hace muchos años aquí en Cozumel. Le pregunté, ¿tú sabes para quién predico cada domingo? Y él me contestó sin chistar, me dijo, para los incrédulos. Y le dije, ¿y para ti no? No, dice, es para los incrédulos. Qué idea tan equivocada. Solo para que te des una idea. Ese hombre ya no está. Ese hombre está en el mundo, divorciado, destruido, con una vida, una familia separada. ¿Por qué? Porque se creía que estaba bien. Porque venía a esta iglesia, pero pensaba que no necesitaba de arrepentimiento, de confesión, que confiesen otros, que confiesen los que están mal, que confiese el de enfrente, que confiese ese que vi entre semana de la iglesia que está re mal. Yo no estoy mal, yo estoy bien. Esa actitud es la peor. Esa actitud es rebelde. Y solo para que te remarque yo la advertencia, la palabra de Dios dice en Lucas 13:3, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. 2 versículos abajo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Crees que no necesitas arrepentirte y confesar? Entonces pereceréis igualmente, todos, porque todos tenemos el problema del pecado. No encubras tu pecado. Escoge la otra opción. Oremos. Padre, bendice tu palabra, bendice nuestro corazón.